Bienvenidos al segundo episodio de Muerte a Color. En este segundo episodio vamos a hablar sobre cómo el duelo y la muerte pueden llegar a afectar nuestra salud mental y cuál es el impacto que tiene sobre nuestras emociones, sobre nuestra salud y de qué manera se pueden ver reflejadas luego de que pasamos por un proceso como este. A pesar de que sé que este es un tema que puede ser un poco fuerte, quiero que se sientan cómodos porque estamos aquí para acompañarlos en este viaje y precisamente para que podamos explorar todo lo que puede suceder y toda la gama de colores que sucede cuando estamos pasando por medio de un duelo y todo lo que puede llegar a nuestra mente. Cuando muere una persona o simplemente cuando estamos en un duelo de separación, puede ser por una mascota, con una persona que queremos mucho, simplemente a lo mejor una pelea, incluso puede llegar a ser la ruptura de hablar con esta persona, un divorcio, como le gusten verlo. Usualmente nosotros lo aterrizamos a la muerte, pero el duelo puede tener diferentes facetas. Nos vemos envueltos en un torbellino de emociones y déjenme hablarles un poco de cuáles son las más comunes que podemos experimentar y qué es lo que podemos hacer para lidiar con ellas. Creo que la más obvia de todas y creo que la que todo el mundo cree y aparte es donde hay cierto estigma de lo que debería ser una persona que está por un proceso de duelo es la tristeza. El duelo puede hacer sumergirnos en una profunda tristeza y usualmente es por todo el cariño y el amor que le tenemos a esta persona que ya no puede estar con nosotros. Durante este tiempo es esencial permitirnos sentir esa tristeza. Si quieren llorar, lloren de la manera en la que tengan que hacerlo, el tiempo por el que tengan que hacerlo. Y sobre todo, mi recomendación principal sería el desahogo, hablar de nuestros sentimientos, compartir los recuerdos con otras personas. Pueden ser formas muy valiosas de sanar y de sacar toda esa tristeza por la que estamos pasando en ese momento. Si tú a un desagüe le pones un tapón para que eso no salga, en ningún momento se va a drenar, en ningún momento se va a ir. Más bien se va a seguir acumulando todo ese proceso y toda esa agua que no se puede ir por ningún lado, se está simplemente acumulando en ese momento. Hablarlo, drenarlo, incluso las personas que tienen un poco de desahogo creativo, todas las personas a las que les gusta escribir, cantar una canción, escribir un poema, simplemente escribir algo sobre la persona que se fue, son maneras de que toda esa agua que se está a veces hasta desbordando y que no puede pasar por donde tiene que pasar, esto ayuda a que esa agua fluya, a que saquemos y que podamos ayudar a que todo nuestro sistema esté en calma y que no esté en un posible colapso. Recuerdo muy bien que a mí la tristeza cuando perdí a mi papá fue muy fuerte, fue muy dura, porque obviamente nadie nos enseña a cómo pasar por este tipo de cosas. Nadie nos enseña a cómo pasar por la muerte de una persona, cómo sobrellevar la muerte de alguien. Y algo que tuve que aprender y algo que hice de hecho y el por qué también este proyecto cobra tanto sentido para mí fue porque encontré un desahogo escribiendo por todo el proceso que yo estaba teniendo y encontrar personas que estaban pasando por lo mismo que yo desde mucho antes y que me dijeran es normal, yo incluso siento que estoy mejor pero estoy pasando por lo mismo que tú. Sigo triste o hay días mejores que otros, pero también hoy en día puedes estar agradecido, hoy en día puedes estar viéndolo desde otro punto de vista un poco más espiritual y puedes empezar a tomar acciones para que tu vida tenga más sentido y para que además tú le des un poco más de sentido a esa persona que ya no está contigo. La tristeza es algo fundamental en este proceso y que tienes que vivir, tienes que sentirla. Evadirla no te va a servir de nada. Ignorarla no te va a servir de nada. Porque como te puse en el ejemplo, simplemente se acumula y en algún momento como una bomba de tiempo o como una olla de presión, explota y sale todo lo que tiene que salir. Otra emoción común que puedes estar sintiendo si estás en un proceso de duelo es la ansiedad. El duelo puede llegar a despertar preocupaciones acerca de cómo seguiremos adelante sin la persona que hemos perdido. Recordemos que la depresión tiene mucho que ver con el pasado y la ansiedad tiene muchísimo que ver con el futuro. ¿Qué es lo que viene ahora?
qué voy a hacer, de qué manera me preparo a algo en lo que absolutamente no estaba preparado o preparada. Y nos preguntamos cómo vamos a enfrentar los desafíos de la vida sin el apoyo de esta persona a nuestro lado. La ansiedad puede ser desgastante, pero quiero que sepan que aquí tampoco están solos. Cuando yo estaba viviendo mi proceso, lamentándolo mucho, tuve que pasar por ataques de pánico. Digo tuve que pasar porque creo que si no hubiese pasado por eso, probablemente no tuviese la apertura o la expansión que siento hoy con respecto a este tema. Y probablemente como 2 semanas después de que mi papá había fallecido, me da el primer ataque de pánico y busco de inmediato la atención de una psicóloga, especialista en tanatología. Esta persona, espero que esté escuchando este podcast, pero no tienen idea de cuánto la quiero, cuánto la respeto y cuánto agradezco haberme conseguido con esta psicóloga, porque genuinamente me sacó y me empezó a ayudar muchísimo del hueco del que yo estaba pasando, porque en ese momento mi ansiedad, más allá de mi papá o de que no estuviese mi papá, mi ansiedad iba relacionada a que yo estaba viviendo solo con mi mamá y mi papá, ya mi papá no estaba en mi último semestre de la universidad haciendo este proyecto que hoy conocen como Muerte de Color. Estaba haciendo mis prácticas profesionales para poder graduarme también de la universidad. Y además estaba trabajando con clientes, moviéndole temas de redes sociales y cosas relacionadas a marketing. Y aparte, estar pasando por el proceso de la muerte de mi padre. Entonces, estos ataques de pánico fue por la cantidad de carga y la cantidad de responsabilidades que estaban cayendo sobre mí en ese momento. Hablo de responsabilidades económicas, responsabilidades de simplemente tener que cumplir a lo mejor con el rol o el papel de ser ahora también el hombre de la casa y ayudar a mi mamá y a mis hermanas con lo que yo pudiera y con todas las ganas del mundo, y aparte a poder aportar a la familia en vez de ser una carga, porque muchas veces también esto hace que tengamos que procesar muchas cosas de forma rápida y cosas que primero no queríamos y que no estábamos acostumbrados a tener. Entonces se vuelve muy fuerte estar viviendo por un proceso, y en nuestro caso la estabilidad, por ejemplo, económica no era el mejor fuerte de la familia. Entonces, ¿de qué manera voy a hacer yo? Y me ponía esa presión encima, ¿de qué manera voy a hacer yo para que esto salga adelante, para que mi familia y yo estemos bien, para poder llenar de alguna manera, y digo esto entre comillas, llenar el espacio que estaba llenando mi papá? Esto me lleva a las terapias y gracias a Dios pude conseguir ahí concentrarme y poder ser muy específico en el presente, en aprovechar cada día y en ser agradecido de lo que tengo ahora en este momento. Es importante recordar que somos capaces de afrontar los desafíos que se presenten, incluso si no lo creemos en ese momento. Algo muy increíble de todo esto, y bueno, yo soy una persona muy espiritual, probablemente también es una de las razones por las que estoy haciendo este podcast, pero a mí me ayudó mucho el haber cambiado un poco mi mindset luego de empezar a ir a terapia, que es la primera recomendación que le hago a cualquier persona que pasa por un proceso de duelo. Recuerden que yo no soy el especialista, yo nada más estoy contando desde mi experiencia y desde la experiencia de otras personas que me la han contado. Pero aparte de todo eso, es importante ir obviamente al psicólogo y rodearte de personas que hayan pasado o que estén pasando por lo mismo que tú. Recuerdo que un cambio en mi mindset gracias a la terapia fue el qué estoy aprendiendo de todo esto, qué es lo que tengo que afrontar. Y de hecho, para las personas que creen en un ser superior, si eres ateo probablemente esto no resuene demasiado contigo, pero yo que soy católico, que creo en Dios, mi conversación con este ser superior era: si tú consideras que yo estoy preparado para seguir mi vida sin esta persona, entonces adelante. Aviéntame todo lo que me quieras aventar. Muéstrame y ponme todos los desafíos que quieras, porque si tú crees que yo puedo seguir con mi vida después de que mi papá falleció y que yo puedo hacerle frente a todo lo que me está pasando ahorita, entonces es porque puedo hacerlo. Si yo no pudiese con esto, tú no me estarías poniendo esto en mi camino. Entonces ahí aprendí
en que me tengo que concentrar en el momento de la hora y en que yo soy totalmente capaz de afrontar cualquier desafío que se me presente, y que un aprendizaje que me dejó la muerte de mi papá es que la vida no se acaba hasta que se acaba. Long story short, mi papá fallece de una manera muy repentina, tenía 53 años, 54, perdón, y mi papá genuinamente no, ni siquiera cerca de ser una persona enferma ni nada por el estilo. Mi papá sufrió una fractura que lo llevó a tener un coágulo y ahí fue el cómo se complicó y prácticamente fue en un día. Fue de una manera tan repentina que lo único que me puede quedar de aprendizaje es que pasó por algo, que la vida no se acaba hasta que se acaba, aunque podamos vernos o sentirnos muy sanos, la vida se puede acabar en un segundo. Y que yo tengo todas las posibilidades de cambiar mi realidad mientras que yo esté respirando y pueda tener las oportunidades para hacer de mi vida algo diferente. Estar en el presente y concentrarte en todo lo que puedes hacer en ese preciso momento es lo que te puede hacer avanzar. En este viaje emocional, obviamente llega la famosa depresión, lo que les estaba comentando, que la depresión tiene más que ver con el pasado. El duelo puede desencadenar sentimientos de demasiada tristeza y pérdida de interés en todas las cosas que hacemos. Podemos sentirnos abrumados y desmotivados para hacer las cosas que antes incluso nos traían alegría. Durante este tiempo es esencial cuidar de nosotros mismos y buscar apoyo. Intentar encontrar actividades que nos brinden consuelo y alegría, incluso si al principio nos resulta muy difícil disfrutarlas. Si la depresión persiste o interfiere demasiado en nuestra vida diaria, el objetivo y lo mejor que puedes hacer es buscar esa ayuda profesional. Llámese psicólogo, tanatólogo, psiquiatra. Yo insisto en que busquen herramientas de psicología porque son las herramientas más adecuadas para esto. Sin embargo, hay otras personas que prefieren hacer, no sé, ejercicio, que prefieren tener o drenar toda su energía o este tipo de cosas más hacia el lado artístico, por ejemplo, o hacia un lado incluso más espiritual. Pero mi recomendación, sin duda, es que haya una persona que los guíe y que les trace el camino para poder volver a encontrarse a ustedes. La depresión, cuando llega y cuando estamos en un proceso de duelo, nos hace perdernos a nosotros mismos en ese camino también. Perdimos a una persona y aparte estamos aprendiendo a entender quiénes somos nosotros después de que esta persona se fue. Se vuelve demasiado difícil volver a retomar las cosas que nos gustaban, volver a verle sentido incluso a la vida muchas veces, porque no sabemos qué hacer o no sabemos ahora cuál es nuestro rol en nuestra casa, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, luego de que esta persona ya no está. Depende de cuál es el caso, ¿no? Pero literalmente es eso, no sabemos cuál es nuestro rol ahora en la sociedad, qué es lo que tenemos que hacer. Recuerdo muy vívidamente en ese momento que yo estaba experimentando una tal depresión que yo no quería salir de mi casa. Y como yo reconocía que esto me estaba pasando, me obligaba a salir de casa porque sabía que si me quedaba me iba a hundir en un hueco del que no sabía ni siquiera si iba a poder salir. Y aunque no tuviese ganas, lo intentaba y trataba de salir por lo menos una hora, por lo menos 2 horas de estar con gente que quería mucho, pero que simplemente en ese momento toda mi energía y todo mi amor se fue por un desagüe por la persona que yo quería demasiado. Yo no sabía en dónde deposito mi amor después de que esta persona ya no se lo puedo dar, en dónde lo dejo. Y te quería dar tanto y ya no tengo cómo hacerlo, que ahora literalmente no se lo quiero dar a nadie, te lo quiero dar a ti, pero no estás. O no estás de la manera en la que a mí me gustaría que estuvieses. Entonces, lo que me ayudó a salir de esa etapa un poco de la depresión y de querer hundirme, de no salir de casa, de no querer tomar ningún proyecto, fue literalmente ir a terapia y obligarme a estar en situaciones donde yo sabía que estaba incómodo, pero que sabía que tenía que retomar mi vida en algún momento. De hecho, para mucha gente fue muy rápido la forma en la que yo retomé mi vida, pero creo que también en mi caso personal fue porque vivir y trabajar y seguir adelante o simplemente quedarnos en el aparato y tener una crisis en 6 meses por lo mismo.
Me refiero a crisis económica, crisis familiar y crisis de cualquier otro tipo, aparte de la que ya estaba viviendo. Entonces, lo que yo quería era precisamente volver, o más bien prevenir, todo lo que me había pasado por la muerte de mi papá. Entonces, así fue. Mi solución fue esa. Mi solución también fue escribir muchísimo, tratar de drenar todo lo que quería hacer y volver a encontrar las cosas bonitas en esos detalles o cosas pequeñas, como dibujar, como escuchar una canción y cantar en la ducha y desahogarme todo lo que pudiera y tratar de vivir esa tristeza profunda que estaba sintiendo en ese momento. Recuerden que está bien sentir. Y este es el primer consejo que les doy de todos estos temas emocionales que pueden surgir a raíz de la muerte de un ser querido. Recuerden que está bien sentir lo que sea que estemos sintiendo. Permítete experimentar, expresar tus emociones sin juzgarte a ti mismo. Y no hay una forma correcta o incorrecta de sentir durante el duelo, y esto es muy importante que lo sepan. Hay personas que juzgan no, es que esta persona acaba de fallecer su familiar y a la semana ya estaba en una fiesta. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la forma en la que tú llevas tu duelo y la forma en la que tú le haces honores y en la forma en la que tú respetas a la persona que se fue. Solamente tú sabes de qué manera rendirle homenaje y rendirle honores a esa persona que ya no está contigo. Sean amables y sean compasivos con ustedes mismos a medida que atraviesan este proceso, porque las personas que más necesitan de ayuda en ese momento son ustedes, somos nosotros, somos los que perdemos a esta persona. Segundo, busquen apoyo, no tienen que enfrentar el duelo solos. Algo muy importante que aprendí durante mi proceso es que no debemos tener miedo a pedir ayuda y no debemos tener pena tampoco por pedir ayuda, ni sentirnos avergonzados por pedir ayuda cuando no sabemos qué hacer. Háblale a las personas más cercanas, los amigos en que tú confíes, familiares que estén pasando por la misma situación que tú, o incluso grupos de apoyo como lo que puede llegar a ser Muerte a Color. Comparte tus sentimientos y experiencias y el apoyo emocional puede ser invaluable en este momento. Es más, no digo puede, es invaluable en este momento tener una red de apoyo que te sostenga y que te ayude para que tú puedas ver, como quien dice, una luz al final de todo este tema un poco oscuro que probablemente estés pasando o vayas a pasar. Tercero, tu bienestar físico es tan importante como tu bienestar mental. Asegúrate de comer bien, descansar lo suficiente, mantenerte activo físicamente, porque incluso el ejercicio puede regular y puede ayudar a liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad, y mejorar tu estado de ánimo. Increíblemente acertado el tema de comer adecuadamente, porque también algo que me pasó era que yo no quería ver un plato de comida muchas veces. Yo no quería comer, yo solamente quería estar tirado en mi cama y llorar. Y probablemente lo hice algunos días, pero llega el punto en el que es necesario y que es muy, muy importante que comas adecuadamente. Y aparte descansar, obviamente, de todo lo que te está sucediendo. Como cuarto consejo, y también ya se los había comentado, encuentra formas de expresión creativa. El arte, la escritura, la música y otras formas de expresión pueden ser terapéuticas y ayudarte a procesar esas emociones que estás sintiendo. Prueba diferentes formas de creatividad, ve cuál te funciona mejor, si es bailar. Hay personas, por ejemplo, que les gusta hacer artesanía. Hay diferentes maneras de empezar a conectar con esto. En mi caso fue la escritura y fue el externar toda mi experiencia en redes sociales, pero en tu caso puede ser cualquier otra y es igual de válida. Y finalmente, sé que puede sonar cliché, pero ten paciencia contigo mismo. El duelo lleva tiempo y no hay una fórmula mágica para superarlo. Cada persona tiene su propio ritmo y tiene su propio proceso. No te presiones para sanar más rápido de lo que te es humanamente posible. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que hayas encontrado información útil y que sientas mucha más comprensión, que te sientas mucho más comprendido en este proceso de duelo. Y recuerda que no estás solo y que hay recursos y personas dispuestas a ayudarte en este camino.
Este fue el segundo episodio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @lamuerteacolor o visitar nuestra página web para más información, muerteacolor.com.